Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Impuestos 2.0. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la reforma fiscal que se aprobó recientemente en Panamá. Para esto me acompaña Cristina Sansonetti, socia de impuestos de KPMG en Costa Rica, junto con Jaime Carrizo, que es socio de nuestra firma en Panamá, y también Helen Seixas, que es gerente senior de igualmente nuestra oficina en Panamá. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este episodio. Tal vez para entrar de una vez en materia, quisiera comentarles y tal vez que Cristina y Jaime nos pudieran hacer algunos comentarios sobre cuál es el antecedente que llevó a esta reforma. Tanto en Costa Rica como en Panamá estamos enfrentando procesos similares en tiempos distintos, lo cual llama bastante la atención. Entonces me gustaría empezar por ahí, un antecedente que llevó tanto en Costa Rica como en Panamá a este cambio legislativo. Claro, José, sin duda un tema relevantísimo, más que, como nos va a comentar ahora Jaime, a partir del otro año, las sociedades en Panamá, que muchos costarricenses tienen, entidades y centroamericanos en general, tienen entidades holdings en Panamá. Eso es un tema de interés no solamente para Costa Rica, sino para Centroamérica como un todo. Pero en el caso puntualmente de Costa Rica, sucedía algo muy particular, y es que nuestra norma era territorial, pero en la práctica la administración tributaria y las cortes judiciales habían creado una tesis de una territorialidad reforzada que no estaba en la ley, y entonces la Unión Europea consideraba que eso generaba ruido, porque si bien es cierto, la norma decía territorialidad, la norma además no requería sustancia. Cuando te ibas a ver los fallos judiciales, a pesar de la territorialidad de la norma, te grababan la renta pasiva generada en el exterior por un concepto de estructura económica que fue creada por jurisprudencia, interpretación de la posición de la administración tributaria y no en la ley. Entonces básicamente nos piden, decida, o tiene un sistema de territorialidad reforzada, o tiene un sistema de territorialidad, o tiene un sistema de renta mundial, pero tenga un sistema que aplique para todo el mundo igual. Entonces nosotros lo que hicimos en Costa Rica en 2023 fue copiar de cierta manera lo que ya había hecho antes Uruguay. Y ahora, Jaime, ¿nos puedes comentar cuál fue el desenlace de las últimas semanas en Panamá, ¿verdad? Porque también es un híbrido entre Costa Rica y Panamá, y Uruguay, respecto de lo que es esta reforma para gravar las rentas pasivas cuando no se tiene sustancia. Sí, buenas tardes a todos. Panamá se encuentra incluida en la lista del año 2020 y desde entonces ha venido analizando las formas de poder ser excluida, cuando finalmente hace pocas semanas, el 28 de mayo, fue promulgada la ley 526. Esta ley 526 lo que establece es requerimientos de sustancia para las entidades que forman parte de un grupo multinacional que generan rentas pasivas de fuente extranjera. Y la norma, en el ámbito de aplicación de las disposiciones, establece un grupo o un universo del alcance de la norma que no excluye a las entidades, excepto ciertos sectores económicos. Es decir, en Panamá, las entidades establecidas, domiciliadas o constituidas en Panamá que generen estas rentas pasivas de fuente extranjera van a estar sujetas a la obligación de cumplir con estos requerimientos mínimos de sustancia, independientemente de que sean operativas o sean entidades holding puras, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a analizar es, dentro del contexto de la ley aprobada, cuáles son las entidades que tienen operaciones, están establecidas, constituidas aquí, que están generando este tipo de ingresos. Tal vez un tema que a mí me llama la atención es que, si bien es cierto, Costa Rica y Panamá estaban en la lista de jurisdicciones no cooperantes, con base en lo que dice Cristina y lo que dice Jaime, no necesariamente es por el mismo tema, porque Costa Rica tenía un tema de seguridad jurídica y Panamá el tema de la territorialidad propiamente, que también existía en Costa Rica, pero tal vez nuestro sistema no era tan claro. Entonces, me parece bastante interesante porque en el fondo lo que llevó a las dos reformas es poder congraciarnos con la Unión Europea y la legislación que ellos mantienen para evitar justamente que sus contribuyentes puedan aplicar algún sistema que sea fiscalmente
perjudicial para las jurisdicciones de la Unión Europea. Entonces, creo que en el fondo los dos países están caminando en la vía correcta porque ciertamente la Unión Europea es un aliado estratégico y comercial muy importante para los dos países. Tal vez, Jaime, nos gustaría si pudieras ahondar un poquito más en qué consiste esta reforma, cuál es el tipo impositivo, cuáles son las rentas que se cubren, cuáles quedan excluidas, etcétera. Sí, bajo el principio de territorialidad que aplica en Panamá, las rentas pasivas de fuentes extranjeras no son grabadas, ¿no? O no han sido grabadas, o no serán grabadas al menos de que se determine que la entidad es una entidad no calificada. Y la entidad no calificada es aquella que no puede demostrar o no puede cumplir con los apartados o requerimientos de sustancias que establece esta nueva normativa. Y al no cumplir con estos requerimientos de sustancias, estará sujeta al pago de una tasa del 15% sobre su renta neta gravable. Esto significa que las rentas pasivas que reciba durante el año fiscal, que incluye dividendos, regalías, intereses, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario, estarían sujetas a cumplir con estos requerimientos de sustancia para que la entidad siga manteniendo el principio de territorialidad en sus ingresos de fuente extranjera. Entonces, algo que es importante aquí de señalar que estos tipos de renta pasiva, cuando son grabadas en Panamá, cuando son rentas locales, tienen una tarifa especial del 5%, de 10%, 25% en algunos casos, pero esta disposición lo que ha establecido es una tarifa única del 15% sobre la renta neta gravable, lo que va a permitirle a la entidad, en el peor de los casos, en circunstancias donde no ha cumplido con sustancia, es analizar los gastos que han sido necesarios para dicha operación e incluirlos en su declaración de rentas para que se determine la renta neta gravable a pagar del 15%. De acuerdo. Cristina, ¿cómo ves esta normativa con relación a lo que se implementó en Costa Rica? En cuanto a cuáles son los requisitos de sustancia, muy similar. De hecho, cuando Helen, Jaime, bueno, vos y yo lo estuvimos viendo, muy similar, ¿verdad? Básicamente es un estándar que viene dado de la Unión Europea, que Uruguay impuso, que Costa Rica copió, que ahora Panamá. Me gusta más la redacción de la norma panameña, para ser sincera, me parece que es más clara. Establecieron. En el caso de Costa Rica, el tema es que tenemos una tarifa del 15%, pero habla bruto, ¿verdad? Salvo la ganancia de capital, que digamos que sí es neto. Nosotros no fuimos tan exquisitos, y esto nos está pasando mucho en Costa Rica, no somos tan exquisitos cuando redactamos o cuando reformamos. Entonces lo que hacemos es incluir artículos de la ley no tan articuladamente. Y eso nos va a jugar la pasada en fiscalizaciones, porque hay algunas cosas que no quedaron tan articuladas, porque muy rápidamente lo que pasó en Costa Rica es que cuando establecieron la tarifa, hicieron referencia al capítulo 11, que el capítulo 11 es el capítulo de las ventas de capital y ganancias de capital, ¿verdad? Pero hay algunas particularidades de ese capítulo que ahora pareciera que le van a aplicar también a las rentas pasivas. Entonces, en ese caso, creo que Panamá fue bastante más claro en sus disposiciones dentro de la norma cómo se establece. Pero al final, José, es súper parecido. Ahora lo que va a pasar con Panamá, lo que igual que pasó con Costa Rica, es que va a tener que emitir el reglamento, posiblemente también alguna resolución, para ya precisar qué es sustancia adecuada, cuáles son esos perfiles de personas que tienen que tenerse en función de la renta que se tiene. Algo que sí es importante recalcar es que uno tiene que cumplir la sustancia para las ventas pasivas. Es decir, no porque una empresa cumple con sustancia económica, ya cumplió la sustancia pasiva. Y eso a veces ha costado un poquito, al menos en Costa Rica, que cale el mensaje con nuestros clientes, con las multinacionales en general. Porque el hecho de que yo tenga una fábrica y tenga las máquinas y tenga operarios, no hace que la venta del cash pooling automáticamente ya quede como que tengo sustancia. Y eso quedó muy claro en la ley nuestra y también porque es muy parecida en la de Panamá. Entonces creo que ahí sí hay que tener un poquito más de conciencia en cuál es esa sustancia que tengo que cumplir para
cada uno de los tipos de renta, porque dependiendo de la actividad que tengas, hay requisitos que tienes que cumplir o no tienes que cumplir. Entonces, ¿verdad? Ustedes, Jaime y Helen, posiblemente en la resolución, no sé, temas que, ¿verdad? Lo del recurso adecuado, habrá que ver qué se entiende por recurso adecuado en una holding, ¿verdad? Eso es un tema un poco complicado de determinar. Definitivamente, Cristina, y son tipos de rentas diferentes que requieren un personal calificado diferente. No es el mismo tipo de personal para una entidad holding que únicamente recibe dividendos que una entidad que tiene inversiones en bonos o recibe intereses del extranjero o tiene inmuebles arrendados en otro país o genera ingresos de ganancia de capital. El perfil es diferente, pero la norma ha adoptado el término adecuado, que es un término que ya conocemos en Panamá con la legislación que aplica a los requerimientos de sustancias para las zonas o regímenes especiales. Y ahí lo que quisiéramos resaltar es que la ley 526, la reforma de Panamá, ha incluido unos parámetros que ayuda o da algo de guía de qué hay que revisar y analizar para determinar que la entidad tiene suficientes recursos para generar estas rentas pasivas de fuente extranjera. Y esos parámetros están relacionados con la naturaleza de la actividad, el tipo de estructura, el tipo de renta, el monto de la renta, los riesgos asumidos y otros parámetros adicionales que pueden dar una guía al contribuyente para determinar si realmente cumple o no. Claro, va a ser necesario que una reglamentación amplíe un poco más el concepto de estos parámetros, pero yo creo que es un paso muy positivo para Panamá que en una legislación, una ley de la República, ya nos estén dando una guía por adelantado de estos parámetros, de manera que la reglamentación ayude entonces a ampliar un poco más su entendimiento. Totalmente. A mí me llama la atención que también en Costa Rica tuvimos el proceso de reglamentación y posteriormente la emisión de una resolución de la Administración Tributaria. Entonces, no podemos quedarnos, si bien es cierto, la ley nos da los parámetros generales, vamos a tener normas posteriores que van a aclarar temas muy importantes como esos que mencionan Jaime y Cristina. También quisiera preguntarle a Helen, tal vez si nos puede comentar cómo ve, Helen, cómo ves esta nueva normativa de cara a las empresas que tienen su holding en Panamá, que tienen una entidad con inversiones de rentas pasivas en el exterior. ¿Qué debemos tomar en cuenta a futuro? ¿Cuáles son esos pasos a seguir más adelante? Tomando en cuenta que esta norma, como nos lo mencionábamos hace un momento, entrará a regir próximamente. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Pues, primero, pues reiterar que esto la adoptación de esta norma en materia de sustancia para las rentas pasivas no elimina el sistema territorial que tenemos. Entonces, la consecuencia de ello no necesariamente tiene que ser el gravamen de la renta de fuente extranjera, pasiva en este caso que se está regulando. Eso para iniciar, ¿no? Entonces, cada caso, por supuesto que debe ser revisado de forma individual. Todos estos grupos, primero, nos hemos reunido porque la idea es que el cliente conozca y podamos determinar caso a caso, primero, si el grupo o la entidad, no solamente holding, sino cualquier otra entidad registrada en Panamá que genera renta de fuente extranjera pasiva, califica y entra y está cubierta dentro del ámbito de aplicación de la norma. Esto como punto de partida. Entonces, de allí poder hacer la revisión caso a caso del tipo de renta pasiva que genera y como consecuencia de esto, pues el nivel de sustancia que debe tener en cada país. Entonces no lo veo como algo a temer o de lo cual pues no deba ser como algo que crea resistencia. Más bien, creo que es una oportunidad pues para revisar el estatus de las compañías. En el caso de las que son holding puras, pues definitivamente va a haber que revisar el tipo de renta y poder adecuarla y crearle el nivel de sustancia adecuado. Pero para las otras entidades, pues revisar caso a caso primero si estaríamos dentro del ámbito de aplicación. De acuerdo.
Y ahora que estás mencionando el ámbito de aplicación, entiendo que la norma sí contempla supuestos que están expresamente excluidos del alcance de la norma. Tal vez podrías comentarnos algunos. Sí, creo que esto fue un logro bastante importante en la normativa panameña. Sí quedaron excluidas de este régimen sectores importantes para nuestra economía, el sector marítimo, todas las compañías que están registradas en los registros panameños de Marina Mercante quedaron excluidos. Entidades reguladas del sector financiero, todas aquellas que están cubiertas y reguladas por la Superintendencia de Bancos, que generen renta pasiva de fuentes extranjeras y que esta renta esté directamente y efectivamente, dice la norma, vinculadas a la actividad por la cual está regulada, pues quedan exentas de esta aplicación. No solamente las entidades financieras, también habla de las entidades de seguros, las entidades de reaseguros que están supervisadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Empresas que dedicadas a las actividades de intermediación en mercados de valores, nuevamente supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. Hay algunos otros sectores, gestores y administradores de fondos de inversión que también quedaron excluidos de esta aplicación como parte de los incentivos que ellos tienen y para lo cual pues tienen una normativa especial. Claro, además están sujetos a supervisión. Muy bien eso de los bancos, la verdad es que les van a quitar un dolor de cabeza importante. Totalmente. Hay muchas inversiones que se tienen en el exterior y en Costa Rica deberían tener una persona que supervise esas inversiones cuyo gasto no es deducible, porque claro, si es una renta del exterior que no estás grabando, el gasto asociado a esa renta debería ser un gasto no deducible en tu declaración de rentas. Entonces, pues es un control menos que ustedes van a tener que llevar allá, dada la exclusión. Totalmente. Además de que la industria en general tiene muchas complejidades. Los fondos de pensión, las aseguradoras, creo que es bastante importante que se hayan excluido. Y tal vez para ir terminando, me gustaría hacerles una pregunta muy abierta que tal vez Cristina, Jaime, Helen, en general, ¿cómo visualizan ustedes el futuro de la fiscalidad internacional en Costa Rica y en Panamá? ¿Qué ven que pueda ser importante? ¿Puede haber cambios a futuro? ¿Se va a mantener el sistema territorial? Algunos comentarios en esa línea. Tal vez, empezando por Costa Rica, pareciera que la territorialidad no está en cuestión. No sabemos si la reforma de rentas pasivas se va a mantener en el tiempo, porque fue una reforma de la cual el gobierno que está actualmente no estuvo de acuerdo. Entonces es algo que podría eventualmente retrotraerse, quitar la no sujeción y incluir un impuesto. Lo que sí estamos viendo muchísimo es la inteligencia artificial en los sistemas de la administración tributaria, el uso de los tratados de doble imposición e intercambio de información. Y como Costa Rica es un país OCDE, también Costa Rica llevando la batuta con, por ejemplo, el formulario de las plataformas digitales, con toda la información que van a tener que presentar los usuarios de las plataformas respecto de los que tienen apartamentos, viviendas, y eso lo que va a permitir es una mayor capacidad de fiscalización. Entonces, al final esta norma lo que viene a hacer es establecer orden, sustancia, cumplimiento, pero mientras se tengan con todos los supuestos, como bien lo decía Helen, no hay que tenerle miedo, no es que el sistema cambió, simplemente es un check más que hay que supervisar todos los 31 de diciembre para estar seguros que no tenga una contingencia hacia atrás. Jaime, Helen, ¿qué nos pueden comentar de Panamá? Sí, mira, hay un aspecto interesante que es que antes de que existiese esta ley, las entidades holding puras no estaban obligadas a presentar declaraciones juradas de renta, ¿ok? Ahora, al recibir ingresos o rentas pasivas de fuente extranjera y quedar cubiertas bajo la aplicación de esta norma, sí están obligadas a presentar declaración de rentas como los demás contribuyentes. Esto conlleva a que haya mayor fiscalización claramente de parte de la administración tributaria y también permita el intercambio de información más efectivo con los distintos países. Entonces, sí anticipamos que va a haber mayor información disponible para la fiscalización, lo cual conlleva también que las empresas tengan la responsabilidad de tomar las previsiones correctas para cumplir con la norma como corresponde. Yo creo que también por otro lado es importante resaltar que la ley aprobada hoy en día dista mucho de los textos presentados ante el órgano legislativo.
Esto fue porque hubo una participación muy activa de los sectores productivos de Panamá, sectores profesionales, para tratar de lograr lo que todos estamos aspirando, cumplir con el estándar mínimo y no alejarnos del mínimo, incluyendo regulaciones adicionales y complejidades y burocracia para las entidades. Por ejemplo, las entidades que tienen que cumplir con esta disposición, la información va a ser reportada a través de la declaración jurada de rentas y no va a ser necesario presentar una declaración jurada de sustancias por separado. Tampoco se espera que la administración tributaria tenga que pronunciarse al respecto, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones correspondientes para revisar la información de los contribuyentes que ellos consideren que no tienen información muy clara y precisa para cumplir con estos requerimientos. Entonces, desde el punto de vista de cumplimiento para las entidades y los contribuyentes, es un proceso un poco más simplificado de lo que inicialmente se había propuesto. De acuerdo. Helen, ¿también algún comentario adicional? Que cierre. Bueno, yo creo que ya ustedes lo comentaron casi todo. De mi lado, pues yo creo que Panamá toma una decisión para alinearnos en positivo a los lineamientos internacionales de transparencia y también nos permite salir próximamente, o esa es la expectativa, pues de las listas negras o de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea, que por supuesto van a repercutir, ojalá en positivo, a la economía del país. Y nada, a la expectativa, yo creo que al igual que Jaime, de la reglamentación, esperando de que muchos de estos cabos que quedan aún no solo sueltos, sino generando muchas dudas, algunos términos pues sean cubiertos y podamos tener una normativa mucho más robusta. Excelente. Llegamos así al final de nuestro episodio, no sin antes agradecerles a mis colegas por su tiempo y por su valioso conocimiento, y a las personas que nos escuchan y nos ven, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como KPMG en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.